Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia del actor Mario Moreno y productor, quien viene a invitarlos para que vayan a Teatro en Corto a ver esta apuesta que se llama Loco Penthouse. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias. Oye, pues, ¿qué es Loco Penthouse? Bueno, Loco Penthouse es una comedia de enredos, la verdad es muy divertida. Narra la vida de 4 roommates. Es una actriz, un pintor, un bailarín y una escritora que entre esta locura de los artistas viviendo juntos y una noche se mete una persona extraña, un ladrón a asaltar. Entonces realmente a estos 4 artistas que van empezando, pues, ¿qué les podría quitar, no? Entonces el ladrón termina siendo la víctima y cada quien empieza a revelar secretos que no debería de haber dicho esa noche para crear este enredo. Y la verdad, bueno, para los que no conozcan el concepto de teatro en corto, son 9 obras en foros chiquitos, 15 personas, 15 minutos, donde pueden ver historias, la verdad, muy buenas en esta temporada 20. ¿Cuál es la personalidad de estos 4 artistas? Porque yo me imagino 4 artistas, artistas en distintos rubros, Sí. Viviendo en un penthouse, compartiendo y también, bueno, entrando en disputa por sus conceptos de vida, de ser totalmente distintos. Sí, cada quien, ¿no? las personalidades diferentes, ¿no? Los polos opuestos entre la actriz y la escritora, que para la actriz todo el mundo es rosa y va de casting en casting y súper emocionada por querer hacer algo. Y la otra porque su voz se escuche y escribir y es totalmente como política, pero políticamente incorrecta. Entonces que habla y le da igual lo que pase. El pintor, pues bueno, vive en otro mundo, más tranquilo. Y el bailarín es como súper intenso, que todo el mundo, todo el día está tratando de... Es el que lleva el dinero a la casa y los otros pues realmente no han podido vender su arte. Y es esta diferencia, como dices, de las personalidades de cada uno lo que hace diferente esta obra, lo que le da diferentes matices y tonos divertidos. Antes de llegar, por ejemplo, a este punto donde pues, finalmente es ya prácticamente pues, la parte complicada o álgida de la historia, ¿cómo se llevan bien entre ellos? ¿Realmente conviven bien y todo, a pesar de todas las diferencias, incluso hasta de la económica, donde uno prácticamente tiene que estar siendo el soporte económico de este lugar? Sí, se llevan bien, pero yo creo que como en todas las amistades se echan un poco de carrilla, se molestan entre ellos llega la actriz llorando porque no le dieron un personaje en una película que fue a hacer casting. Entonces es que no le di algo al productor que me había pedido, pero quería ser actriz, ¿no? Entonces es esta burla entre lo que pasa en el mundo del arte, ¿no? Sí toca como algunos puntos que critica, pero hacia una crítica. Ahora, desde el punto de vista del espectador, ¿cómo son vistos estos artistas? Porque también, como dices, el medio artístico tiene de tantos enigmas, pero también tantas cosas que se dicen del medio artístico. ¿Cómo son vistos? Pues yo creo que lo divertido de este concepto, o sea, que es el foro chico, como tú has ido a Teatro en Corto, que literal es la cercanía aquí con el espectador, con el actor. Entonces lo que hacemos es la invitación a entrar a este departamento. Realmente es el público es la cuarta parte, pero aunque no se rompe, es estar como viendo esto, ¿no? De qué hace cada uno para seguir sus sueños y luchar. Loco Penthouse, ¿dónde se están presentando y qué días? En Yosemite 40, Colonia de Nápoles, de jueves a domingo, a partir de las 8 de la noche. ¿Es corta temporada? ¿Hasta qué fecha? Hasta el 1 de enero estamos, entonces les hacemos una invitación para que visiten Teatro en Corto, Foro 3 y todos los demás foros. La verdad es un concepto súper divertido, súper bueno, donde pueden ver muchísimas cosas y diferentes tipos de obras. Muchísimas gracias, Mario Moreno. Te agradezco el Loco Penthouse, que la gente no se lo pierda.